Bueno, pues lo primero, agradeceros siempre a todos los medios que estéis a las distintas comparecencias que hacemos por el sector y decir, después de la reunión que hemos mantenido hoy aquí en Presidencia, también quería tener unas palabras a aquellas personas que estuvieron en esa pernoctación o acampada, llamémoslo como queráis, aquí en la puerta de Presidencia, manifestando y exponiendo la situación que tenemos tan delicada precisamente por la sequía, no solo por la sequía ha sido la que ha agudizado los momentos tan difíciles que tenemos. Bueno, pues agradecerles a aquellas personas esa presión y ese tiempo que dedicaron aquí para estar en defensa de algo que yo creo que al fin y al cabo es lo nuestro, lo de todos los extremeños. La valoración sobre lo que se nos ha dado traslado hoy desde Presidencia, las posibles ayudas, las ayudas que se van a poner en funcionamiento, esos 37 billones de euros, decir desde APAS Extremadura-Saja que evidentemente son necesarias con la situación tan crítica que tenemos ahora mismo y tan agónica, y evidentemente son insuficientes. Vamos a ver cómo van evolucionando el resto de cultivos, porque hay cultivos que están todavía ahí muy pendientes, e iremos analizando. Nosotros lo que sí pedimos es que esa reunión o esa mesa de la sequía o Consejo Asesor Agrario, que es el que está funcionando ahora mismo, tiene que continuar diagnosticando, porque evidentemente la situación continúa siendo muy complicada y muy difícil. Por lo tanto, vamos a analizar detenidamente, producción a producción, cada partida, cómo se va a emplear y se va a destinar, cómo afecta. Que ya digo, bienvenidas sean las ayudas, yo creo que eran muy necesarias y, por supuesto, que con la situación que tenemos son insuficientes. Yo nada más, si tenéis alguna pregunta, si no, porque me tengo que ausentar, os la dejáis al final. Al final. Bueno, pues si no, contestáis acá. Señor. Si diga sí ya o no. Bueno, pues decir sobre la convocatoria de manifestación para el día de mañana, que tenemos junta directiva inmediata ahora mismo, y la decisión la tomaremos pues en esa junta directiva, es decir, en aproximadamente hora y media, 2 horas, tomaremos la decisión. No, se los van a quedar para ellos. No se lo van a decir a nadie. Cosas tienes. Bueno, buenos días. Yo también rápidamente, no me quiero extender mucho, pero sí que lo primero que quiero decir es que, esta respuesta que se da por parte de la Junta de Extremadura, a nosotros la parte más positiva que nos parece es la rapidez con la que se produce, en el sentido de que sabéis que hemos valorado que las ayudas nacionales lo importante era que atendieran a los sectores que más urgencia tenían. Desgraciadamente, en las ayudas nacionales, como ya hemos venido diciendo, había sectores que seguían teniendo una situación muy complicada, muy urgente, y que o no se han atendido suficientemente o no se han atendido, como es el sector de los cereales o el sector del porcino ibérico extensivo, en los que veníamos demandando ya que también se establecieran medidas, y el sector de la apicultura, que aunque se ha puesto un presupuesto a nivel nacional, realmente es un presupuesto claramente muy insuficiente. Sobre el conjunto de los presupuestos, pues bueno, obviamente a nosotros desde luego los presupuestos tenemos claros que no nos van a pagar las pérdidas que tenemos los agricultores y los ganaderos este año, y eso tenemos que ponerlo encima de la mesa. Pero eso tampoco ha ocurrido nunca. Sí que nos parece que hay que valorar la rapidez en sacarlo y la rapidez en cobrarlo, porque el compromiso también por parte de la Administración regional es que, como ha dicho el presidente, en 1 mes y medio se empiecen a pagar estas ayudas. Con lo cual, pues esto es muy importante porque las ayudas, si son rápidas, serán eficaces. Si no, desde luego, pues una gran parte de la eficacia de las ayudas se va a perder. Sí que hay sectores que nos hubiera gustado que hubieran tenido un mayor apoyo, en concreto el sector apícola, porque consideramos que ha tenido una situación muy complicada estos 2 años, no ya este año, estos 2 años, a la que se suma no solamente la climatológica, sino la de precios, y creo que en ese sentido, pues desde luego nosotros habíamos pedido un apoyo mayor del que finalmente se ha puesto en marcha. Sí que es cierto también que los presupuestos son limitados. Esto nos ha quedado claro,
y que también hay otros sectores que tienen que visualizarse, que sabemos que van a tener problemas, como el sector del olivar, como el sector del viñedo, como el sector del almendro, es decir, los cultivos leñosos de secano van a tener problemas sí o sí, van a necesitar apoyo sí o sí, y en este sentido también, pues, en el momento en que podamos tener esa definición, habrá que reclamar que efectivamente, tanto a nivel nacional como a nivel regional, se puedan establecer medidas de apoyo a estos sectores. Nosotros, en la reunión de hoy, le hemos trasladado dos cuestiones más al presidente de la Junta sobre las medidas nacionales. Le hemos trasladado la necesidad de que, tal y como abre la posibilidad el decreto, pues aquellos regantes de nuestra cuenca, de la cuenca del Guadiana en concreto, que son los que tienen problemas, y más en concreto del canal de Orellana, pues que no van a poder regar un 40% de su superficie, se integren dentro de las medidas que se establezcan. Ahora mismo lo que hay establecido por el Real Decreto son la exención del canon de riego y de la tarifa de utilización de agua, pero que se integre a los regantes de Orellana dentro de las medidas que se van a poner en marcha a nivel nacional para todos los regantes que tienen restricciones de agua. Porque, como digo, la realidad es que los regantes de Orellana no van a poder regar un 40% de su superficie y, por tanto, esto es una medida que el mismo decreto abre la posibilidad a que se puedan integrar otros territorios y que, obviamente, nosotros lo que le hemos pedido a la Junta de Extremadura es que negocie con el Ministerio, en este caso, de Agricultura, pero también, sobre todo, de Transición Ecológica, para que, evidentemente, estos regantes puedan entrar en condiciones de igualdad, porque, desgraciadamente, tienen una situación muy complicada por segundo año consecutivo y necesitan de esos apoyos que se ponen en marcha por parte de las administraciones. Y luego, pues, a nivel regional, también le hemos trasladado, ante el planteamiento de los préstamos que se han anunciado por parte de la Administración, que creemos que se deberían de tratar de buscar que se complementen con los préstamos que ha anunciado el propio Ministerio de Agricultura, es decir, que haya una integración de los préstamos que la Junta va a firmar el próximo miércoles con los préstamos que anuncia el Ministerio de Agricultura a través de la línea ICO, porque eso permitiría que un 15% del capital de esos préstamos lo amortizara la Administración nacional. Y creo que en ese sentido, pues hay que tratar en la medida de lo posible, y ese es el compromiso que también se ha adquirido por parte de la Administración, tratar de gestionar con el Ministerio la posibilidad de que unos préstamos se integraran con otros. Y dicho esto, pues yo creo que estas son fundamentalmente el conjunto de las medidas más importantes. Como digo, nos hubiera gustado tener más presupuestos. Sabemos que es un esfuerzo presupuestario importante el que se hace por parte de la Administración regional, porque al final estamos hablando de fondos propios, pero también tenemos una situación que es excepcional y que, bueno, pues de lo que requiere es de respuestas de este tipo que sean rápidas para aquellos que más lo necesitan, porque desgraciadamente va a seguir habiendo muchos agricultores y ganaderos que lo pasen mal este año en la región. Yo voy a ser más breve porque sé que media hora no me vais a sacar. En primer lugar, queremos dar las gracias a la sociedad extremeña por el esfuerzo que ha hecho. Efectivamente, los agricultores reivindicamos, creemos que los presupuestos son insuficientes, pero entendemos que 37 millones de euros es un esfuerzo importante, no de la Junta de Extremadura, no de los agricultores, sino de la sociedad en general, ¿no? Primero deciros que, en segundo lugar, deciros que está muy bien titulado Acuerdo entre la Junta, pero acuerdo no hay ninguno. La Junta nos ha dicho esto es lo que hay. La Unión de Extremadura tiene previsto presentar en los 7 días de plazo que se nos da para la tramitación del decreto ley, tiene previsto presentar alegaciones porque efectivamente entendemos que hay cosas que se han quedado fuera y que tenemos que meter. Efectivamente, el presidente nos ha dicho que se va a dar una ayuda al cereal de secano. Se ha quedado la proteaginosa, que además este año la proteaginosa de secano ha sido un auténtico desastre, nos ha costado muchísimo semillas, se nos ha secado y entendemos que también debe de ir, ¿no? Por lo tanto, había cosas que se han quedado fuera, lo ha dicho Nacho también. No puede ser que los regantes de Guadiana, de Orellana, lleven 2 años sin regar, algunos más del 40%, y tengamos que pagar las tasas. Vamos a hacer esto una reivindicación para el Real Decreto Ley que se ha aprobado a nivel estatal, ¿no? Valoramos la agilidad del Ejecutivo.
Y nos estamos proponiendo hacer una elección por lo menos todos los meses, ¿no? Porque es increíble cuando hay una elección a un tiempo vista, la rapidez en la toma de decisiones y la rapidez en arbitrar presupuestos. Por lo tanto, la valoramos positivamente, pero entendemos que cada 4 años hacer unas elecciones es un plazo muy largo, ¿no? Como han dicho mis compañeros, estamos hablando de que las ayudas, estas son insuficientes, las del Ministerio son insuficientes y Bruselas las está ahora mismo estudiando. Posiblemente hubiese sido muy interesante que ambas administraciones, las tres, se hubiesen puesto de acuerdo. Que vengan o no vengan los fondos de crisis al sector es importante, que se permita coger fondos de desarrollo rural para sequía es importante y esto lo tiene que aprobar la Unión Europea. Por lo tanto, estamos, digamos, cada administración está tomando una serie de medidas, pero entendíamos que hubiese sido mucho más conveniente. Bruselas aprueba las medidas, Ministerio complementa y remata la Junta de Extremadura. No ha podido ser, pero bueno, sabemos cómo funciona el régimen de autonomía y el régimen de los Estados miembros, ¿no? Los productores de olivar y de viñedo que nos estén escuchando van a quedar muy preocupados porque se quedaron el año pasado fuera de las ayudas por la guerra de Ucrania y se les ha vuelto a quedar fuera. No se han quedado fuera. Ya nos ha dicho el presidente que se va a hacer un seguimiento de cómo afecta la sequía al olivar y al viñedo. La impresión que tenemos que como no llueva, que no es probable que llueva en Extremadura en los meses de junio y julio, va a ser un auténtico desastre por segundo año consecutivo. El año pasado fue por golpe de calor, este año por la sequía, ¿no? Y deciros que nosotros no vamos a estudiarlo, nosotros seguimos convocando la concentración el domingo en Valdecaballero. No puede ser que todavía hoy el Ministerio se esté pensando, y hay un estudio hoy en la presa, se esté pensando qué hace con la presa de Valdecaballero. A ver, no se le ocurre ni a Casola Manteca que en un periodo de sequía como el que tenemos, derruir presa. Por lo tanto, están todos ustedes invitados el domingo a una concentración que vamos a hacer en Valdecaballero, porque entendemos que sea para consumo humano, para agua, para el ecosistema, para lo que quiera que sea, el agua está mejor en los ríos en el mes de verano que provocando una riada como nos pasó con la borrasca de Frei. Por lo tanto, nosotros no hace falta que convoquemos ejecutiva, está convocada, hemos convocado el acto y el 21, si estáis el domingo, estáis allí intentaremos, digamos, hacer un acto lúdico porque se trata de salvar un bien muy importante. Bueno, pues buenos días a todos y agradecer vuestra presencia. Comunicar en primer lugar que Asaja Cáceres ha comunicado a la delegación de Gobierno que no va a proceder a realizar los cortes que estaban previstos inicialmente debido a, por un lado, lógicamente, al paquete de ayudas que sacó el Ministerio y que, bueno, hay que valorarlo positivamente, aunque nos hubiera gustado que hubiera sido superior, y la actitud que ha mantenido la Junta de Extremadura de celeridad en cuanto a la respuesta a las peticiones que se le han realizado. Eso no obsta para que en el futuro se puedan seguir realizando actuaciones. Pero vamos a dar, además, estando en campaña electoral, nosotros no queremos ser apóstates de ningún partido político y cada uno que decida lo que crea conveniente. Una solicitud que le hemos hecho al presidente, señor Fernández Vara, que a ver si es posible que el Ministerio se inste a que todas aquellas fábricas que se dedican a quemar paja cesen en esta fuente de energía, dado que hoy en día los ganaderos estamos pagando por encima de lo que eran las antiguas 30 pesetas un kilogramo de paja, un precio totalmente inasumible. Esperemos que haya una respuesta por parte del Ministerio y por parte de la Junta que se inste que las dos plantas que hay en Extremadura, tanto la de Mérida como la de Mijada, cesen en la producción de energía en base a un elemento fundamental para la alimentación del ganado, cual es, lógicamente, la paja. Agradecemos la celeridad en la respuesta por parte de la Junta de Extremadura. Lógicamente, si en vez de 37 millones de euros nos hubieran dado 74, pues estaríamos más contentos. Pero vamos, por mucho dinero que se ponga encima de la mesa, la situación de la sequía va a suponer que muchas explotaciones tengan que abandonar. De hecho, hay un colapso en el matadero de Almaraz para el sacrificio de las vacas, así como para el sacrificio de otro tipo de animales. Sí, instamos a que urja a la Unión Europea a que se apruebe de una manera rápida la posibilidad de utilizar los fondos que sobren del segundo pilar para atender a aquellos sectores que no han quedado cubiertos por las medidas tomadas, fundamentalmente por lo que pueda suceder en olivar y en el viñedo. Por lo demás, simplemente agradecer a la Junta de Extremadura la celeridad en la respuesta. Nos hubiera gustado que sí sea más, es insuficiente para las pérdidas que han sufrido, pero bueno,
Más vale pájaro en mano que no ciento volando. Buena pregunta. Te comento, para cereal 10 millones de euros, para porcino y equino 1,5, apicultores 2,7, después en tasas ganaderas, en seguros agrarios 2 millones y fundamentalmente son 21 millones para préstamos, que lo que sí estamos, vamos a hacer una alegación al decreto para que es posible que sean 2 años de carencia y 3 de amortización en vez de 1 de carencia y 3 de amortización. Sí, exactamente. Y, bueno, sí, 14%. Y lo que sí estamos es que la mayor parte de las entidades bancarias de Extremadura van a acudir a esta línea de préstamos que va a intentar solventar un poco la edad. Desde las organizaciones agrarias a aquella entidad bancaria que se quede fuera, que no obstante, creo que parece va alguno, vamos a instar a que todos nuestros socios no domicilen las PAC en las mismas, que si no están para las duras, estamos nosotros también para las maduras. Lo digo porque hay alguna entidad bancaria que parece ser que no quiere suscribir el convenio. Pues nada, nos veremos en la PAC.